Hola, hoy voy a dar unas pautas muy importantes para poder realizar con éxito un TFG en Derecho, que además exigen las universidades dentro de la adaptación al plan Bolonia, ¿vale? Que nos afecta a todas las universidades europeas. Voy a dar una serie de consejos. En primer lugar, que el alumno escoja un tema que le guste, que le motive, eh, con el que tenga relación, quizás, yo que sé, porque trabaje en algún aspecto relacionado, porque su entorno familiar o social tenga algún tema que le despierte especial interés. ¿Por qué? Porque es importante escoger un tema que al alumno le guste, le motive o le atraiga. ¿Por qué? Porque va a destinar horas de lectura, de investigación, de reflexión, horas, semanas, meses. Por lo tanto, es importante que el alumno esté motivado, que lo consensúe con su director, directora de TFG y adelante. Esta es la primera clave para llevar a cabo un TFG con éxito, un TFG en derecho. En segundo lugar, es muy importante, hay unas normas de estilo que establece cada universidad, es importante cumplirlas porque eso determina, influye en una valoración, una puntuación más alta. Pero, sobre todo, yo hago especial hincapié en el contenido del TFG. El contenido del TFG tiene que tener una coherencia, una línea argumental y tiene que estar todo hilado, todo argumentado y todo con una coherencia, insisto en esa palabra. Vale, el TFG tendrá una estructura que responde a una portada, a un índice, a unas abreviaturas, un resumen, una introducción. Luego se irá al meollo, digamos a la parte central, al cuerpo del trabajo, luego a las conclusiones y a las referencias bibliográficas. El resumen es importante y os voy a dar una clave que, en mi opinión, yo creo que funciona bastante bien. El resumen tiene que tener una extensión de 10-15 líneas máximo. Y ese resumen tiene que describir el contenido del TFG. Un consejo que a mí me dieron, que yo creo que es bastante importante, el resumen sirve para discriminar un artículo o un TFG frente a otro. Es decir, ya predispone al lector a ver algo que le despierta interés, sobre el cual tiene una cierta inquietud o no. Por lo tanto, en el resumen, aparte de describir muy sistemáticamente el contenido del TFG, es bueno incorporar ya alguna de las conclusiones que ha extraído el alumno, adelantarlas. ¿Por qué? Porque si hay otro autor, otro lector del TFG, del artículo, puede discriminar, puede decir, quiero leer este TFG o no quiero leerlo. Es decir, es muy importante esa tip, esa clave, ese consejo, que el resumen sea breve, sistemático, 10-15 líneas, pero que adelante ya alguna conclusión, porque va a despertar el interés del lector. En segundo lugar, la introducción. La introducción es muy importante. Es verdad que se pide que la introducción se realice al comienzo, pero la introducción va a cambiar hasta el último momento. Y os voy a explicar por qué cambia. La introducción cambia porque guarda una coherencia fundamental con las conclusiones. En la introducción hay que poner estos elementos obligatorios. En primer lugar, hay que poner el interés y la justificación del trabajo, pero no un interés personal o subjetivo del alumno. No, 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 no. El interés académico, el interés jurídico, la justificación de por qué se escoge ese tema, por qué es relevante, por qué tiene importancia, por qué es interesante desde un punto de vista académico, jurídico, desde un punto de vista de investigación. ¿Vale? Muchos alumnos cometen el error de cuando ponen el interés y la justificación, dicen que su interés y justificación personal, subjetiva. No, no, no. Es un interés y una justificación objetiva, jurídica, ¿vale? A continuación, hay que poner de manera, digamos, imperativa, si existen, los antecedentes del tema. Es decir, si uno va a hablar de un tema concreto y existen unos antecedentes en la doctrina, pues exponerlos brevemente. Además, hay que incluir el objetivo general y específico. El objetivo general suele ser uno, dos máximo, y los objetivos específicos suelen ser varios. En cualquier caso, se suelen utilizar para describir el objetivo general y específicos verbos en imperativo que requieren acción. Se pretende con este TFG observar, analizar, sistematizar, concluir. Estos son algunos ejemplos, ¿vale? Además, es importante poner en la introducción la metodología que se va a seguir. Normalmente en derecho, que es una ciencia diferente, por ejemplo, a la psicología, a la medicina, suele ser una metodología basada en las ciencias
sociales y jurídicas, con un método lógico deductivo que se fundamenta en un contraste de la legislación, de las sentencias o jurisprudencia y de los autores de la doctrina. Y hay que poner también en la introducción el esquema del trabajo, es decir, en primer lugar se procede a realizar una introducción, a continuación se contextualiza el objeto del trabajo, luego se profundiza en estos tres aspectos, se cierra con unas conclusiones del alumno. Estos elementos es importantísimo que figuren todos ellos en la introducción del TFG. Otro aspecto importante, hay que dejarse dirigir por el director o directora correspondiente porque se supone que la universidad le ha asignado al alumno ese director o esa directora porque es experto en ese tema que ha escogido el alumno. Por lo tanto, hay que seguir las indicaciones, las directrices del director o directora y hay que cumplir el cronograma que establece la propia universidad. Un consejo muy importante, los TFGs que tendrán la extensión que exija la universidad y el grado correspondiente, se escriben en tercera persona del singular. Todo el TFG se escribe en la tercera persona del singular. Voy a poner algunos ejemplos. Se supone que un TFG se realiza porque un alumno está leyendo leyes, está leyendo sentencias, está leyendo artículos de la doctrina, entonces se está nutriendo de otras fuentes, de terceras fuentes, de otros autores. Entonces, unos ejemplos de la tercera persona del singular sería la ley tal dice, la sentencia de la audiencia provincial considera, el autor de la doctrina, de esta corriente doctrinal opina. Entonces, conclusión de esas lecturas, que es muy importante leer, profundizar mucho, por eso esa investigación, porque no es simplemente leer y transcribir y copiar y pegar, no, hay que depositar, hay que sedimentar esa información que el alumno lee y poder, yo siempre aconsejo a mis alumnos que dejen su trabajo después de haber hecho ejercicio de redacción, que es muy importante ese ejercicio de redacción, porque cuando un alumno redacta, escupe, digamos, todo lo que tiene en la cabeza y al escribir se está dando cuenta que hay muchas cosas que tenía en la cabeza que él no apreciaba, no percibía. Entonces, digamos que ese esfuerzo de redactar, que hay que hacerlo con mimo, que hay que hacerlo con cuidado, lo que hace es pone por escrito y de manera ordenada ideas que tiene el alumno. Y esa redacción que hay que realizar, que es obligatorio, pues es muy importante a veces que sedimente, que deposite. ¿Qué quiero decir? Que a veces es bueno, después de trabajar semanas, un mes y medio, 2 meses, es bueno aparcarlo, dejarlo unos días y después de unos días, yo que sé, 2, 4, una semana, volver a coger esa redacción que ha realizado el alumno porque se va a dar cuenta que esos párrafos donde él quiso poner una cosa, pues parece que no se entienden. Parece que el alumno quiso escribir de una manera y yo ahora mismo es que ni siquiera estoy entendiendo aquello que yo escribí. Y aparte es muy bueno porque ha sedimentado, ha hecho un pozo esa información, esa documentación de todas las leyes, las sentencias y los artículos y me ha hecho a mí llegar a unas conclusiones originales y novedosas. ¿Y por qué llego a este punto? Muy importante este punto, porque es cuando llego a las conclusiones. En un TFG, los miembros de los tribunales no queremos que el alumno nos exponga descriptivamente y de manera objetiva una realidad, un contrato de compraventa, un contrato de franquicia, la inmigración en Europa. No. No queremos que describa objetivamente una realidad. Queremos que, consecuencia de la lectura, de la investigación y del análisis, haga aportes originales, jurídicos, críticos, nos gusten o no nos gusten, pero que estén razonados, que estén fundamentados. Y es cuando llegamos a las conclusiones. Las conclusiones son una parte muy importante del TFG. Yo aconsejo que las conclusiones sean un mínimo de 3 conclusiones, un máximo de 10 conclusiones, que vayan enumeradas, primera, segunda, tercera o bien en números romanos, que vayan enumeradas y que vayan, digamos, ordenadas cronológicamente respecto a la exposición que ha realizado el trabajo. Es decir, si he hablado en el capítulo 2 de un aspecto que es un objetivo del TFG, que la conclusión vaya en esa línea. Y si en el apartado 3 del TFG realizo una cosa, que la conclusión vaya en esa línea. Es decir, que vayan expuestas con un orden. Según el orden que ha tenido el TFG, las conclusiones se van también exponiendo por ese orden cronológico en la manera que yo he expuesto en el TFG el desarrollo del trabajo.
Vale, las conclusiones, a diferencia del TFG, se escriben en primera persona del singular, es decir, con muchísimo respeto, con muchísima humildad y no queriendo descubrir ni la pólvora ni la luz, porque eso es muy difícil, ya son una valoración crítica, jurídica, razonada y argumentada que realiza el alumno y el director va a tener especial cuidado de que estén bien hechas y el tribunal, que luego va a valorar y va a puntuar al alumno, va a tener mucha consideración esas conclusiones. Las conclusiones ya, por lo tanto, se escriben, considero que sería bueno desarrollar una ley que regule esto, en mi opinión, de consecuencia del análisis realizado, opino, valoro, es decir, vamos ya a la primera persona del singular. Por lo tanto, es importante que haya coherencia entre esa introducción, esos objetivos generales y específicos y esas conclusiones, porque me están diciendo las conclusiones si yo he obtenido esos objetivos que pretendía. Por eso es importante saber que la introducción se va realizando desde el primer momento, pero va teniendo vida propia. Hay que ser flexible, hay que ir adaptándose a las lecturas que realiza el alumno, a las conclusiones que va extrayendo. Por lo tanto, tiene que haber una coherencia tremenda entre la introducción y las conclusiones del trabajo y, por supuesto, en el cuerpo del trabajo, lo que hay en medio. Otro consejo que os doy, importantísimo y fundamental, por supuesto, elegir un tema que os motive, seguir las indicaciones del director, cumplir las normas de estilo de la facultad y de la universidad y que guarde mucha coherencia la introducción con las conclusiones y con el cuerpo del trabajo. Un consejo importantísimo que puede ser motivo de suspenso, el plagio, por favor, el plagio. Normalmente los trabajos se realizan después de leer a muchos autores, sentencias, leyes. Es importante que haya un mínimo de unas 25 referencias doctrinales, unas referencias bibliográficas, doctrinales, de leyes, de sentencias. 25 mínimo. Y cuando se cita textualmente, literalmente a un autor o una sentencia, se entrecomilla y además se pone la referencia en el pie de página. Puede ocurrir que no hagamos una cita textual, una cita literal. En ese caso, resumimos con nuestras palabras la idea del autor y además citamos a pie de página. ¿Por qué? Ya sabéis que los profesores tenemos herramientas antiplagio y esas herramientas las tenemos que utilizar y rápidamente saltan vuestras fuentes. Por lo tanto, hay que citar bien para evitar el plagio y para evitar un suspenso. Así que con estos consejos, por favor, animaos, perded el miedo a la redacción, a poner, digamos, todo lo que habéis leído fundamentado y todas vuestras conclusiones en una redacción cuidada, mimada, porque eso se valora mucho. El tribunal rápidamente lo aprecia. Si un TFG tiene horas de dedicación, que no haya faltas ortográficas, por favor, que esté cuidado y que normalmente una idea equivalga a un párrafo y que haya una línea argumental, que esté todo hilado con coherencia. Es muy importante. Venga, muchísimo ánimo, chicos.